13 años pasamos en el sistema educativo. Es un promedio que en Latinoamérica, entre los 4 y los 17 años, pasamos en las aulas escolares para pasar la mayor etapa de nuestra vida formativa. Mamá, no quiero ir al colegio. Una de las frases más comunes que escuchamos en la infancia y en el proceso de la adolescencia por una resistencia a un sistema que aún no se identifica con el desarrollo del ser. ¿Cuál es el resultado que tenemos en la actualidad? Un resultado que vamos a evaluar en esta conferencia en 12 puntos, 12 situaciones que el sistema educativo nos está mostrando. Y al final vamos a regalarles 11 tips para sobrevivir al sistema educativo y evitar que las historias de dolor del pasado se vuelvan a repetir. Mi nombre es Solia Centeno de Baglivo, abogada de profesión, escritora, investigadora, embajadora vía de la tribu de embajadores Vialal Santa Cruz, Bolivia, y obviamente a partir de hoy una activista en el cambio del sistema educativo. Hoy vuelvo a nacer y hoy obviamente con mucho entusiasmo y mucho orgullo les puedo decir, por primera vez me siento coherente. Así que vamos a comenzar con esta conferencia. Sobreviviendo al sistema educativo es el título del libro que muy próximamente vamos a lanzar a la opinión pública para generar esa conciencia y generar ese momento donde las personas, las familias y todo lo que es la ciudadanía puedan comenzar a volver a poner en el tapete la necesidad de comenzar una revolución educativa basada en el ser. El sistema educativo se resiste a cambiar. Este es el primer punto. Hay una frase bíblica muy conocida que dice, por los frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos de este sistema educativo? Jóvenes, emprendedores, que salen con una gran cantidad de sueños de la universidad y se enfrentan a un mercado profesional que no refleja las habilidades que ellos han enseñado. Jóvenes que no tienen un propósito de vida, jóvenes que están programados para cumplir y satisfacer el requerimiento del mercado, pero sin embargo que ellos en el fondo llevan una confusión permanente ante las decisiones que toman. Jóvenes que tienen miedo a tomar la responsabilidad de sus vidas y que a pesar de tener 20, 30 o 40 años, muchos siguen viviendo en la casa de sus padres. Muchos inclusive siguen emprendiendo y van de quiebra en quiebra, fracaso tras fracaso. Y lo más interesante es que muchos de ellos son los mejores alumnos, hijos con valores, hijos obedientes, pero ¿por qué no pueden llegar a ser felices y prósperos? Esa es la nueva generación. Por otro lado, tenemos padres que están perdiendo la relación de comunicación con sus hijos. Tenemos una gran cantidad de jóvenes, hoy llamados millennials, que se están revelando y ellos están desarrollando ciertas habilidades y dones de manera natural y al no encontrar espacio, circunstancias que les puedan permitir desarrollar estas áreas en el sistema educativo, comienzan a rebelarse. Es típico el joven que agarra la mochila y se va de la casa. Es típico el joven que decide no quiere ir a la universidad. O el joven que directamente dice yo quiero emprender. Al mismo tiempo tenemos un fenómeno más dramático y se ve mucho en los países del primer mundo y se está comenzando a sentir en los países del tercer mundo los suicidios. ¿Cuánta es la carga emocional y el silencio en esa carga emocional para que un joven tome la decisión de autoeliminarse? Y también tenemos otro grupo generacional de personas que están comenzando a buscar el desarrollo del ser. Filosofías, religiones, tendencias a buscar meditaciones, terapias holísticas, están comenzando a buscar ciertas técnicas que están fuera del sistema tradicional. Si nosotros comenzamos a revisar todo este panorama, nos damos cuenta que un sistema tiene que ser integrador. Un sistema tiene que empalmar cada área de interés del ser humano y tiene que crear un circuito donde todo fluya. Es como una equidad, darle a cada quien lo que le corresponde y pueda vibrar en lo que le funciona. Sin embargo, ¿cuál es el fruto y el resultado de nuestro actual sistema educativo? Frustración y tendencia a ir al pasado. El Dalai Lama nos da una frase muy valiosa, que para mí las sabidurías milenarias merecen de mucho respeto. El Dalai Lama dice, esa oscuridad interior que llevamos dentro se llama ignorancia. Es la causa de todos los sufrimientos. A mayor luz, menor oscuridad. Esa es la salvación. Y eso podemos relacionarlo
Con otra frase muy célebre de Nelson Mandela: la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, todos estos autores milenarios, todos estos sabios, nos están mostrando el camino. ¿Y cuál es el camino? Incluso está en la misma Biblia. ¿Qué decía el Maestro Jesús? Yo soy la luz, la verdad y la vida. Y la luz, así como dice el Dalai Lama, es el conocimiento. Por lo tanto, ¿será importante la educación? Claro que sí. La educación es la única herramienta que tenemos para poder cambiar el mundo. Y si bien Mahatma Gandhi dijo: si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, es necesario un sistema que permita que todos los seres humanos que deciden cambiar puedan funcionar en equipo y eso se pueda llevar a toda la humanidad. O sea que no es difícil cambiar el mundo en un proceso de 5 o 10 años, no es difícil. Muchos dicen 100 años, una década, siglo, les cuento que no. Basta que uno suba un buen video, bien editado y bien patrocinado, y puede estar en menos de un día con 20 millones de reproducciones. Por eso es que yo también, de una manera muy personal, tuve el atrevimiento de lanzar este sueño que en años pasados lo veía imposible. O sea, ¿cómo cambiar un sistema educativo? Solia, estás loca, imposible. ¿Cuántas puertas tienes que tocar? ¿Cuántos movimientos tienes que hacer? ¿Cuánta gente tienes que hacer? Tienes que hacer una fundación, tienes que tener mucho dinero. Y ahora, con esta era de la información, es más fácil, usando una verdad y siendo coherente y relacionando, llegar a las personas. La carga emocional en la infancia. En la Universidad de Pekín, en la Facultad de Ciencias de la Salud, está científicamente comprobado que el bebé, el feto, como quieran llamarlo, el niño que está en el momento del parto, capta en su memoria, en su cerebro emocional, todas las sensaciones del momento del parto. Y esas sensaciones quedan guardadas en una memoria emocional que se destapa cuando el ser humano en la adultez está en momentos de indefensión, en momentos de sentirse agredido con miedo. Por eso es que cuando alguna vez hemos tenido sentimientos de víctima o de mártires o hemos tenido un momento de depresión, ¿qué hace el cuerpo? Busca protección. Y es la protección del vientre materno. Cuando queremos dar protección al ser que amamos, ¿cuál es el movimiento que hace el cuerpo? Presión en el vientre, abrazar. Cuando la persona busca el abrazo, ¿qué hace? Todo eso queda grabado en el inconsciente. Y eso es lo que estos estudiosos en la Universidad de Pekín han lanzado el año 2017. En el año 1995 salió el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. ¿Y qué es lo que él dice? El 70 y 80% del éxito en la adultez depende de la educación emocional en la niñez. Y eso nos explica por qué en Latinoamérica tenemos un ejército de emprendedores con casi escasa producción. Un ejército de personas inteligentes y sabias, pero tienen problemas en duplicar la prosperidad. Y eso no solamente se ve en las corporaciones, en las empresas, se ve inclusive en los emprendimientos nuevos, los multiniveles. Porque lo que está costando al ser humano es duplicar esa prosperidad, es duplicarla. ¿Y qué es lo que busca la gente? La gente busca ser feliz y ser próspero. Y la prosperidad está ligada con la felicidad. El tema es que en nuestro sistema educativo no ha aperturado todavía la materia educación emocional. ¿Tienen idea que en 13 años que pasamos en el sistema educativo, será que es suficiente para que podamos desprogramar al niño de los malos hábitos o quizás de los traumas psicológicos que pueda haber tenido por tema cultural o generacional y darle elementos de criterio y razonamiento para que ese niño aprenda a través de un autoconocimiento a controlar sus emociones? Yo creo que 13 años es más que suficiente. Si en 5 años aprendemos una carrera, si en 3, 4 años aprendemos a leer y a escribir, si podemos aprender un idioma en 10 años, si podemos aprender matemáticas, química, física, la tabla de multiplicar, la tabla de química, el cerebro de un niño metiéndole programación lógica de un científico, ¿cómo es posible que no podamos manejar nuestras emociones? Entonces, todos nosotros en esta sala somos producto de un sistema educativo que no nos ha enseñado, no nos ha dado elementos de criterio para manejar nuestras emociones. Pero eso queda en el pasado, porque quejándonos no vamos a llegar a nada. Por eso, este emprendimiento, este libro que muy pronto va a salir, precisamente toca esos temas muy puntuales y tiene un rostro.
El rostro de la suscrita tiene una historia. Amo la narrativa y lo desarrollé. Storytelling, cuando leas ese libro, te vas a reír con algunas travesuras, quizás te sientas identificado con algún drama, porque ¿cómo son los adolescentes y los niños? Apasionados, ¿no? Tragedia griega, ¿no? Cuando no te dejan salir, ¿no? ¿Cuál es la actitud? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo fue la primera vez que el papá te dijo que no? ¡Oh, drama! Cuando pasan los años, porque me di la oportunidad de estudiar, te das cuenta que no existen culpables. Y eso es lo lindo del autoconocimiento, que liberas a tus padres de una responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida. Y ahí es cuando a través del perdón te llegas a enamorar de tu mamá y de tu papá. Te das cuenta que ellos hicieron lo mejor que pudieron y que son los mejores padres que tenemos. Entender el proceso de gestión emocional y entender el proceso de cómo las historias los patrones de conducta se van repitiendo de generación en generación, nos ayuda a sanar relaciones entre padres e hijos. Y cuando sanamos estas relaciones básicas, ¿saben qué pasa? Se mejora la humanidad. Porque ¿quién es padre en esta sala? ¿Quién tiene un padre? ¿Quién ha venido de un parto de una mamá? Entonces, ¿será importante la sanación y la comunicación entre padres e hijos? Claro que sí. ¿Y quién nos puede ayudar? Porque no todos tenemos la habilidad, el tiempo. Hay ciertas familias que están separadas, distanciadas. ¿Se imaginan si en un sistema educativo existe la materia comunicación familiar? ¿Se imaginan en un sistema o en una universidad que haya una materia que diga relaciones humanas? Quizás cuántas marchas nos ahorraríamos, ¿no, doctor? Cuántos dramas y cuántas rebeldías innecesarias. Porque el joven se rebela buscando un culpable, pero cuando él entiende cómo es el proceso de la vida, se da cuenta que no existen culpables. Es un sistema que está creado para dar un producto que ya no funciona en esta era de información donde todos nosotros ya tenemos sensibilidad. Esa sensibilidad y esa capacidad de adquirir información nos da una capacidad de entendimiento que nosotros a la larga vamos pidiendo más cambios. Entonces, ahí viene la tercera parte. Cuando el sistema educativo se resiste a cambiar, la carga emocional que se guarda en silencio es como las aguas retenidas de un pozo que se va pudriendo y el alma se pudre. Y ahí vienen las famosas personas tóxicas. Todos alguna vez hemos sido una persona tóxica, que nos levantamos enojados. ¿Alguna vez alguien se ha sentido que se levantó con su nube negra y todo lo encontraba malo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de buenos? ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, ¿no? Si conocen a alguna persona así, le dicen que no se sienta mal de ser así. Y te va a facilitar a ti entender, hay que sentir compasión, porque la persona, mientras más iracunda, mientras más reactiva, es que pasó muchos años en su vida en silencio. Y el sistema educativo, ¿qué es lo que nos enseña? Obediencia, disciplina y seguir instrucciones. Y ese sistema es el mismo que nace en el colegio y se duplica en las entidades a nivel social. Si cambiamos las bases de un sistema educativo, por consecuencia, cambian todas las entidades sociales. Si enseñamos relaciones humanas desde la niñez, ¿cómo no pensar que de aquí unos jóvenes, unos niños de 4 años, de aquí a 10 años, van a ser grandes líderes para la humanidad? Eso se multiplica. Existe actualmente estudios de kinésica o lenguaje del cuerpo, donde está científicamente comprobado que las emociones hablan a través del cuerpo. Yo en este momento les estoy hablando más con los movimientos, estoy canalizando mi energía. Y cuán importante es aprender a regular las emociones, porque uno con la energía puede levantar o puede destruir, al mismo tiempo que la palabra, porque la palabra es energía. Las emociones se transmiten a través de las palabras y la entonación de voz. Por lo tanto, al hablar, estoy canalizando energía y estoy enviando frecuencias vibratorias. ¿Y qué es lo que me va a permitir darle poder a mi palabra? Primero, si soy coherente.
Segundo, si digo la verdad. Tercero, si es que mis emociones están limpias y son sinceras. Eso va a permitir que a ti te dé ganas de recibir la información. Por eso es que a veces en las universidades, colegios y en todas las presentaciones puede ser muy importante la información, pero no me vibra el corazón. No me vibra, no me está hablando al alma. Entonces, si esta información se comienza a educar en los colegios, en las universidades, tendríamos grandes oradores, tendríamos estudiantes apasionados cambiando la vida de la gente con su sola palabra. Tendríamos catedráticos que los estudiantes estuvieran como una masa de fanáticos diciendo, por favor, no pare de hablar, queremos seguir aprendiendo. Esa es la misión del educador, inspirar a que los alumnos les dé ganas de aprender. Y eso es un trabajo de educación emocional, es un trabajo de resonancia y es un trabajo de aprender a regular las emociones. Una persona inteligentemente emocional tiene 4 habilidades: identificar emociones, usar emociones, regular emociones y entender las emociones. ¿Se imaginan un emprendedor con estas 4 habilidades? Es muy probable que pueda conseguir más patrocinadores. Entonces, si estos elementos de criterio y de razonamiento se comienzan a enseñar en el sistema educativo, podemos hacer un mundo mejor. Benjamin Franklin tiene una frase célebre que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Cuán sabio. Ahora vamos entendiendo de dónde sale. Involucrar a la persona implica una conexión emocional. Podemos decir que la persona que no se quiere hacer responsable del mundo, que no eduque directamente. No tengo paciencia, no sé gestionar mis emociones, no soy apta para enseñar. Y eso implica un perfil psicológico para ser maestro. Es más, si esto se aplica a ser maestro, ser catedrático, ser educador, va a ser la profesión más honrosa y digna que pueda haber en el planeta. La extrema obediencia, las amenazas y los castigos. Albert Einstein, que tuvo una infancia dura, decía, aplicar métodos de autoritarismo, de miedo, de poder, lo único que crea es destruir la confianza del niño. Y es precisamente por este tema que se ha duplicado también en el sistema educativo, y esto viene de 400 años atrás. Los alemanes, los europeos, ¿se acuerdan? Hasta las mismas películas agarraban las reglas, las varas. ¿Quién recibió creatividad de los padres en su niñez? Nosotros nos reímos, de verdad que lo gozamos, nos reunimos en las promociones, ay, ¿no te acuerdas cuando te pillaron y esto y lo otro? Es gracioso. Pero les comento, queridos amigos, nuestra mente nos hace creer que es divertido. Nosotros ya tenemos grabadas las famosas improntas que son las heridas emocionales. ¿Cómo nos damos cuenta? La cantidad de veces que caemos en depresión de un momento a otro, la cantidad de veces que nos viene una profunda tristeza de un momento a otro, o quizás algo que no nos sale en ese momento, alguna circunstancia, nos viene el famoso bajón. ¿De dónde creen que sale toda esa energía? O de repente alguien me levanta la voz y yo me pongo nerviosa. Son las heridas emocionales que están reaccionando, que tienen el miedo a revivir la experiencia, a revivir el dolor. Porque al cerebro no le gusta el dolor, al cerebro le encanta el placer. Por eso es que la famosa zona de confort de buscar la comodidad, por eso nos cuesta mucho emprender. Sobre todo los que venimos en hogares donde no hemos tenido trabajo físico en la niñez. Es mucho más difícil realizar un emprendimiento. Entonces, la extrema obediencia, las amenazas y los castigos es una de las causantes de la famosa delincuencia juvenil. Cuando el ser humano guarda una gran cantidad de impotencia, de silencio y no aprende a descargar esas emociones, ¿saben qué es lo que pasa? No solamente lo duplica, sino que corre el riesgo de ser una persona con traumas tan severos que puede ser una persona con desviaciones psicológicas. Ahí viene la pedofilia, ahí vienen los abusos, ahí vienen los golpes, los insultos, porque una persona que no sabe, que nunca en su vida, en su niñez recibió amor, respeto y nunca respetaron su espacio,
¿cómo va a poder enseñar? ¿Cómo va a poder enseñar amor si no recibió amor? ¿Cómo va a poder enseñar respeto si nunca lo respetaron? ¿Cómo va a aprender a respetar el espacio, a escuchar a la otra persona si a él nunca lo escucharon? Y si a eso le sumas que el maltrato psicológico ha sido con insultos, con palabras de degradaciones a su personalidad, y él nunca tuvo la oportunidad de decir su verdad, es muy probable que esa persona tenga un resentimiento tan profundo que si ve a alguien feliz hasta lo va a querer matar. ¿Podemos evitar la delincuencia? Sí, pero no es aumentando cárceles, tampoco es poniendo penas de muerte o persiguiendo, quemando a la gente o aumentando la seguridad en la casa. El enemigo puede estar sentado al lado de nuestros hijos en el colegio porque no sabemos la formación del otro niño. ¿De qué sirve criar a mis hijos en una burbuja si yo no sé el día de mañana con quién se va a casar, de qué hogar viene? Vamos a volver a las épocas antiguas, ¿no? ¿Cuyo hijo es? Decían, ¿no? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Es increíble. Eso todavía lo vivimos aquí. Pero los millennials ya aparecen casados, ya aparecen juntados. Y ahí viene a repetir la historia, porque se unen dos energías producto de una formación cultural y generacional que por falta de entendimiento y por falta de conocimiento de lo que es el proceso de la vida, vuelven a repetir los dramas, divorcios, peleas, golpes, y volvemos a crear la telaraña, producto de un sistema educativo que no nos brinda elementos de criterio para aprender a vivir en convivencia, como aprendí en Derecho, convivencia pacífica y armónica. ¿Lo dije bien? Eso aprendemos en la universidad. Las creencias y las palabras destructivas. Tales de Mileto decía, cuida tus palabras que no crean un muro entre ti y la gente que te rodea. ¿Y qué decía Turgot, un gran revolucionario en la época de la Revolución Francesa? El principio de la educación es educar con el ejemplo. O sea, los sabios ya nos estaban, la historia nos muestra el camino. ¿Quieres saber el destino de tu país, de tu nación? Estudia historia. Porque al igual que el ser humano con sus padres, la conducta tiende a repetirse. Cuidar las palabras, las burlas, los chismes, los comentarios, destruir, hablar mal de las personas, enfocarme en lo negativo. ¿Ustedes creen que los niños aprenden eso de manera natural? Nelson Mandela decía, ningún ser humano nace odiando al otro por su color, por su origen, por su creencia o por su religión. Los niños nacen puros, nacen un disco en blanco. La mente de un niño es como la piedra. Todo lo que tú grabes en esa mente queda para el resto de su vida. ¿Han visto en las cavernas las grandes pinturas rupestres? ¿Cuántos millones de años algunas? Así es la mente del niño. ¿Y cuál es el momento en que el niño lo graba más? De 0 a 4 años. Y ya tenemos niditos, kinder, guardería desde los 6 meses. Podemos decir no solamente 13, podemos decir 16, 17 años. ¿Será que en 17 años el sistema educativo y los educadores pueden colaborar en dar elementos de criterio para mejorar la calidad humana? Claro que sí. ¿Será que en 17 años el sistema educativo puede ser un puente entre la relación de padres e hijos? Claro que sí. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, el resentimiento y la discriminación social y económica. Tiene relación con los hábitos en casa, y los hábitos en casa se multiplican y se duplican en el colegio. La mayoría de nosotros hemos aprendido a hacer gran chismografía en los recreos del colegio. Porque en los recreos del colegio, ¿qué es lo primero que hablamos? La tendencia natural de la educación, el individualismo, el ego. ¿Qué nos promueve el colegio? El reconocimiento, el cuadro de honor. Y ese cuadro de honor se repite en las empresas, el mejor empleado, ¿no? Se repite en las corporaciones, el mejor vendedor. Te ponen una vara, pero ¿qué es mejor? Podemos decir que existe un solo patrón de conducta en una humanidad que tiene diversidad. No puedo decir a una diversidad que este es el modelo y este es el mejor. Por ese lado estamos cometiendo un pequeño, pero de gran envergadura error. Y ese sistema de reconocimiento
Si seguimos fomentando, estamos creando ego, individualismo, competencia, inclusive personas con un sentido maquiavélico de promover el fin justifica los medios por el famoso reconocimiento. La historia muestra gente que inclusive ha caído en traumas psicológicos y en suicidios por no lograr la meta. Promover el trabajo de equipo y desarrollar las habilidades blandas es el sentido de la nueva educación. Y eso solamente se va a aprender cambiando, reformando las materias. Poner una materia de valores, poner una materia de relaciones humanas, poner una materia de educación emocional. Solo con esas 3 materias podemos cambiar el chip de una cantidad de generación que en menos de 5 o 10 años pueden ser los próximos líderes de la humanidad. Qué lindo tener un líder en casa. Qué lindo. No esperar 40, 30, 20 años, porque mire lo que pasa con nosotros. Nosotros venimos a este mundo cero, con la mente en blanco, por duplicación de un sistema educativo que no nos enseña a manejar relaciones humanas y educación emocional. Vamos cargando emociones, vamos cargando problemas, vamos cargando frustraciones. Y llega un punto cero que dicen, algo estoy haciendo mal. Parece que el culpable no es el Estado, los culpables no son mis papás, el culpable no es mi marido, el culpable no es el destino, no es la religión, no es mi empleo, no es mi jefe. Parece que yo estoy haciendo algo mal. Cuando llegamos a ese momento donde yo asumo el 100% de responsabilidad de mis actos, es cuando comienzo la tarea de vaciar el vaso, desprogramarme. Ahora, la pregunta del millón es, si pasamos la mitad de la vida programándonos y la otra mitad desprogramándonos, ¿en qué momento somos felices? ¿En qué momento somos prósperos? ¿Cómo voy a tener yo actitud triunfadora si en el fondo me siento un perdedor? Solo que no lo digo. Y no me doy cuenta que la respuesta la tengo yo y la solución la tengo yo, porque me enseñan a focalizarme afuera, a buscar la solución afuera. Vamos a lo siguiente, la presión que ejerce el sistema educativo. La presión. ¿Quién cuando estaba en el colegio sentía que tenía alguna habilidad blanda o algún don en relación a la música, al arte? O decía, yo quiero ser superhéroe, un futbolista famoso, yo quiero ser una gran cocinera, yo quiero hacer las mejores galletas para que coma mi mamá. Yo quiero ser la mejor jardinera. ¿Y cuál ha sido la reacción de la sociedad? No voy a hablar de los padres porque todos somos responsables. Es el sistema que nos enseña que esas palabras son pecado. Nos olvidamos de algo poderoso que es el desarrollo del ser. Porque un ser humano que hace lo que ama hacer va a ser próspero a pesar de lo que el sistema te diga. Que la gente exitosa que ustedes revisan en la historia, que revisan en todos los canales de televisión, gente que hace fundaciones, gente que emprende, es gente que avanzó a pesar de ser ellos los únicos que creían en su proyecto. Esa es la gente valiente, que va en contra del sistema, de lo que le dice el sistema. Y esa gente hoy en día, de una u otra manera, por ley de la atracción, atrayeron patrocinadores, inversionistas, gente, personas que creyeron en su sueño, simplemente por un pequeño detalle que se llama fe, pasión y creencia. Por tanto, es importante tomar muy en cuenta ese aspecto porque nos lleva a otro peor. Cuando tú le pones un bloque, un muro a un niño, a un joven, y ellos no logran concretar su sueño, viene escapar del sistema, genera aislamiento, depresión y tendencia a la autodestrucción. Cuando tú bloqueas a una persona en lo que quiere ser, quiere trascender como ser humano, y tú le pones una negación, hay un cortocircuito en el alma, porque el ser te está pidiendo vibrar en lo que es, en sus dones. ¿Y qué es lo que pasa en un ser humano que tiene un bloqueo en lo que verdaderamente es? No puede vibrar en lo que ha sido diseñado por genética, como alma, por espíritu. Esa persona vive en una completa confusión, porque es un cortocircuito. Yo quiero ser, pero no puedo ser. Yo quiero hacer, pero no me dejan. Pierdo confianza, pierdo responsabilidad y ahí tenemos un ejército de jóvenes talentosos que hasta ahora pueden encontrar su camino en la prosperidad. Tenemos un montón de emprendedores metiéndose en problemas y en dramas
porque hicieron cosas por sobrevivencia y por necesidad, siguiendo el tener en vez de seguir el ser. Entonces, ese es el drama de los famosos suicidios o tendencias suicidas. Son almas que viven en el silencio y no tuvieron oportunidad ni de hablar. Entonces, es como una bomba de tiempo, es como un pozo podrido, oxidado. Y lo más interesante, el padre nunca se dio cuenta, la mamá, el colegio, el maestro, porque aprendió a callar. Y muchos de nosotros venimos de un sistema así. Gracias a Dios hemos encontrado formas de canalizar esa frustración. Cuando salga el libro vamos a hacer paneles interesantes para poder sacar soluciones. Vivir programados con el sistema es vivir con estrés y preocupaciones. ¿Y de dónde viene el estrés y las preocupaciones? Cuando no sé lo que voy a hacer, no puedo asumir riesgos. Tengo miedo a asumir riesgos. Entonces nadie quiere emprender, invertir, generar trabajo, generar empleo, lanzarse, porque primero quiere tener el camino seguro. ¿Por qué? Porque en el fondo no tiene idea cómo lo va a hacer. Porque cuando yo no sé lo que voy a hacer, no puedo garantizar un resultado. Pero cuando sé a dónde voy y soy coherente en lo que hago, pierdo el miedo, invierto, lo hago, asumo el riesgo. Pero ¿por qué tengo ese miedo? ¿Por qué ahorita tenemos una gran cantidad de estudiantes fortaleciendo el empleo y por otro lado emprendedores inteligentes que están de quiebra en quiebra, fracaso en fracaso y asumiendo miedos y es más la inversión buscando talleres, cursos, certificaciones y seguimos estudiando y tenemos 40, 50 y seguimos estudiando porque en el fondo no estamos vibrando en lo que verdaderamente somos. Pero más allá de la satisfacción personal, ¿saben qué es lo que hace vibrar a un ser humano? Trascender. Y cuando uno trasciende, cuando lo que haces beneficia a la humanidad. El producto educativo, miedo a ser responsables de nuestra propia vida. Muchos jóvenes hoy en día siguen con mamá y papá. Por eso tenemos muchas familias que todavía están con problemas de relaciones humanas, conectados afectivamente, existe dependencia afectiva. Por eso hay muchas personas que están 20, 30, 40, 50 años en su empleo y no pueden soltar la Matrix. Se han creado ellos la Matrix y no pueden lanzar en su emprendimiento. Porque existe ese miedo, porque sabes que te vas a estrellar contra un sistema y no tienes los argumentos ni las armas para poder contrarrestar esa presión. Por lo tanto, como no todo es queja, existe una solución. Y en este libro te estoy regalando 11 tips para sobrevivir al sistema educativo a pesar de que el sistema educativo no quiera cambiar. Es una búsqueda personal. Algo en mi ser me decía, algo no anda bien, algo no engancha, algo no está funcionando. Primer tip, estudio de las 7 leyes naturales. Y te doy un libro que puedes encontrar en el internet, el Kybalión, de los 3 iniciados. Es un libro anónimo que resume las 7 leyes naturales en las cuales se rige el proceso de la vida. Esto ya no es un secreto. Prácticamente esta información ya se la está manejando en diferentes niveles, solamente que no está dentro del pensum oficial de nuestras escuelas y de nuestras universidades. Ley del mentalismo, el universo es mental, todo es mente. Ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, en las 3 áreas, física, mental y espiritual. Ley de la vibración, yo atraigo lo que vibro porque soy energía, soy un magneto y atraigo por merecimiento las cosas. Ley de la polaridad, todo tiene su polaridad, por lo tanto no existe la verdad absoluta, solo medias verdades. Me enseña a ser tolerante para escuchar y humilde para aceptar, ¿no? Tenemos también la ley de causa y efecto, y esto desbarata la famosa suerte o el azar. Es consecuencia de esta ley. Ley del género, todo tiene su masculino y femenino. El hombre tiene su lado femenino, la mujer tiene su lado masculino. Y ley del ritmo, lo que sube, baja. Lo que avanza, retrocede. Por lo tanto, tengo que aprender a ser humilde, porque si hoy estoy arriba, cuidado que cuando baje me estén saludando a los que yo pisoteé cuando subí. Si somos conscientes de estas leyes, aprendemos a vivir y aprendemos a convivir con los diferentes seres humanos y a no creernos mucho la realidad. Eso nos lleva a un desarrollo del ser. Obviamente,
inteligencia en la educación emocional, cuando yo entiendo las leyes naturales, voy a aprender a regular mis emociones. Y al aprender a regular mis emociones, desarrollo relaciones humanas saludables para mi vida. Queridos amigos, las guerras, los conflictos, es sencillamente porque no sé gestionar mis emociones, porque me creo con la verdad absoluta, porque quiero imponer mi criterio, no solo a mi familia, sino a un pueblo, a una nación. Es simple ego, me estoy creyendo esta realidad, no estoy desarrollando el ser, estoy enfocada en el individualismo, en tener el poder. ¿Y eso qué es? Es falta de educación emocional. Y ahí podemos hablar de lo que está pasando en nuestros gobiernos. Tenemos niños de gobernantes. Sigo viviendo el pasado. Está el niño rebelde que quiere demostrar que él puede. Una persona que sabe gestionar sus emociones es un gran líder y gobernante, tiene un pueblo feliz, o sea que no es una quimera, es una realidad. Descubrir el propósito de vida. Cuando yo sé las leyes naturales, tengo inteligencia emocional, desarrollo buenas relaciones humanas, puedo encontrar mi espacio en el universo y puedo entender como ser humano en mis tres áreas, física, mental y espiritual, a qué vine a este mundo. Ya no va a ser una búsqueda de 40 años, ¿a qué vine a este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué vivo? Todos alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, pero cuando entiendes cómo funciona el planeta y la vida, automáticamente sabes que viniste a ser feliz. Algo de sencillo, viniste a vivir, a vibrar en lo que eres. Y al tener el propósito de vida, disfruto el autoconocimiento. ¿De dónde vengo? ¿Cómo vivió mi papá, mi mamá, mis tías? ¿Cómo es mi familia, mi abuelita, mi abuelito? Disfruto. Comienzo a tener interés en los ancestros. En la antigüedad contaban las historias de padres e hijos. No existía televisión. ¿Y qué era la gran inspiración de los niños? La historia del abuelo, las andanzas del tío, el culto generacional y el respeto a las conductas y a todo lo que son las culturas generacionales. Entonces, en nuestros ancestros, cada uno revisa su ancestro, se va a encontrar con grandes líderes, se va a encontrar quizás con grandes frustraciones y entender cómo murieron, cómo nacieron, cómo se desarrollaron en su vida. Es una gran enseñanza para nosotros porque las conductas se repiten. La historia se repite una y otra vez hasta que aprendamos a trascender. Entonces, ¿se imaginan? Eso une a la familia. El storytelling, las historias, une a la familia. Tenemos la comunicación entre padres e hijos. Obviamente, si estoy enganchada con mi linaje y estoy descubriendo lo que es la familia, la comunicación entre padres e hijos es más fluida. 13 años a 17 años en un sistema educativo es suficiente para crear un puente entre padres e hijos. Sí se puede lograr el perdón, sí se puede reconciliar a los seres humanos, porque cuando uno entiende el propósito de vida y entiendes que lo que viviste es producto de tu problema emocional, pucha, uno siente compasión, ni siquiera siente vergüenza, siente compasión y dice, creo que ya es hora de acabar con esto, creo que ya es momento de comenzar a vivir. Filosofía de vida y estudio de valores, filosofía, amor a la sabiduría, nuevamente el conocimiento, nunca se para de aprender. Y si yo como ser humano, cuando ya entiendo mi propósito de vida, voy a amar aprender, no solo me va a encantar escuchar las historias, me va a encantar leer libros, participar de organizaciones, de grupos, buscar similares, comenzamos a relacionarnos buscando objetivos comunes, buscando la tribu. Entonces, ¿se imaginan qué divertido va a ser vivir, relacionarse cuando uno ya tiene una filosofía de vida? ¿Se imaginan en el sistema educativo los 13, 17 años que pasamos en el colegio, que a los jóvenes les pongan 10 modelos de seres humanos con valores en el planeta? Entonces, que le ponga diferentes ejemplos. Alguien que amaba la guerra y terminó amando la paz. Alguien que amaba el desorden y terminó siendo organizado. Alguien que amaba la muerte y terminó defendiendo la vida. Un mártir que terminó trascendiendo por amor a la vida. Entonces, si un niño comienza con esos modelos y esas historias, puede aprender a diseñar su vida. Puede decir, yo elijo ser un líder para trascender a la humanidad, por lo tanto, esto me conviene, voy a seguir la filosofía de la honestidad, los valores de verdad, voy a hacer esto. Entonces, toda su vida
aprende a seleccionar y su cerebro ya está con la programación para eliminar lo que no le conviene a su propósito de vida y aceptar en automático lo que le conviene a su propósito de vida. Es como cambiar un chip. Es mucho más fácil. Así como nos juntamos para farrear, para tomar, para bailar, para jugar, así me voy a juntar para leer, para estudiar, para aprender o sencillamente para meditar. Cambio el chip, cambian los hábitos, cambian mis valores, cambio el mundo. Entonces, filosofía de vida, estudio de valores, meditación está relacionada y conexión del ser. Meditación, parar la mente, parar la mentira de mi mente. Hay muchas técnicas de meditación, pues elige una. ¿Cuál es el objetivo? Parar la mente y enfocarte en el ser. Bases de la riqueza. Estudiar cuál es el fenómeno de la riqueza. Riqueza viene de un sufijo, esa, que es como una cualidad, y rico, que viene de una palabra gótica que es poderoso. Entonces, si vamos al origen etimológico de la palabra, calidad, cualidad de ser poderoso. Quien tiene poder, tiene riqueza. Hay que estudiar el poder, el empoderamiento personal. Hay que estudiar los mitos de la riqueza, los diferentes sistemas, porque la misión del sistema educativo es mejorar. No existe, por ley del ritmo, de vibración, de polaridad, las 7 leyes, nada que se mantenga inmóvil. No existe. Ni las piedras son inmóviles. Por lo tanto, hay que sembrar en la mente de la generación, porque los niños se encargan de mejorar lo que quizás vaya cambiando con los años. Desarrollar emprendimientos y empresas, una materia de ser emprendedor, manejo del dinero, manejo del ahorro, manejo del tiempo. Una materia donde los jóvenes aprendan a crear una empresa. ¿Cuántos egresados salen a estrellarse con las quiebras y los fracasos porque no saben gestionar un trámite, no saben ahorrar un dinero, no saben separar lo que es el costo de la ganancia? No saben ser responsables con las responsabilidades sociales de sus empleados. No existe mentalidad de empresario. Por lo tanto, toda mi vida me la paro emprendiendo, y me estrello. ¿Se puede ahorrar esto? Sí, creando una materia de emprendimiento en el colegio. Algo tan simple como enseñarles a ahorrar puede salvar la economía de un hogar. Algo tan sencillo como que los jóvenes aprendan el procedimiento de un emprendimiento puede salvar de un desalojo, puede salvar de un problema de mal manejo del dinero. Descubrir el don y habilidades personales. Cuando entiendo cómo funciona la vida, cuando sé manejar mis emociones, cuando sé tener buenas relaciones humanas, cuando sé emprender, sé cómo parar las mentiras de mi mente para enfocarme en un autoconocimiento, sé comunicarme con mis padres, estoy listo para monetizar y aplicar los dones, que son las habilidades de nacimiento, y las habilidades personales, que son las que voy adquiriendo, como leer, escribir, sumar, restar. Pero el don, eso es algo inherente a mi ser. Por lo tanto, amigos, sí se puede cambiar el mundo a través de la transformación personal, y sí necesitamos un cambio en el sistema educativo para asegurar que este planeta siga sosteniendo la vida humana por los siglos de los siglos. No estar unas personas con este nivel de educación, obviamente no va a existir contaminación, no va a existir delincuencia y no vamos a tener que estar cuidándonos el uno del otro. Vamos a vivir en completamente hermandad. Así que muchas gracias por su atención. Este es el proyecto y la tesis que tengo para lanzar a Santa Cruz, a Bolivia y al mundo. Divulguen esta información porque vamos a necesitar tocar muchas puertas, y las puertas se tocan cuando el corazón de la gente se abre. Ahí se puede sembrar, así que muchas gracias.